Hola, ¿qué tal, mis queridas alumnas de psicopedagogía de la motricidad? Bueno, en este caso, en este día, perdón, la clase va a ser un poco distinta por cuestiones de índole personal que me rebasan un poquito. No podré estar con ustedes el próximo sábado dándoles clases de forma presencial, de forma asincrónica, sincrónica, perdón, virtual, pero les quiero dejar grabada la clase para que no pierdan ningún día que es importante para ustedes, ¿ok? Dentro de su carrera. Pues bueno, primero avisarles que ya revisé las tareas y los trabajos que me han estado enviando. No he subido calificaciones a la plataforma porque por si ahí hay alguna persona que me hace falta de entregar, tenga tiempo para que los pueda subir. Les di como fecha límite el día de mañana, mañana viernes, entonces para que pueda estar entregando. ¿Sale? No se preocupen, ya el día sábado ya se verán reflejadas sus calificaciones pertenecientes al primer cuatrimestre. ¿Sale? Y dicho eso, ¿qué vamos a estar trabajando? ¿Cómo lo vamos a estar trabajando? Les voy a compartir una lectura que hice justamente para ustedes. Traté de sintetizarles lo mejor posible. Les voy a subir esta lectura a la plataforma para que la puedan revisar las veces que ustedes consideren necesarias y las puedan revisar. ¿Ok? Y justamente estábamos hablando de esta parte de la motricidad, la importancia que tiene la motricidad en el aprendizaje de la alumno. Y bueno, ¿cuáles son las etapas de la motricidad? La motricidad humana es un proceso dinámico y multifactorial que atraviesa etapas definidas desde la vida intrauterina hasta la adultez. ¿De acuerdo que les decía que justo ya el bebé ya tenía ciertos reflejos y ya empezaba a aprender justamente a partir de estos reflejos, de esta parte de la motricidad, que había reflejos y había partes justamente primitivas de la motricidad que platicamos la clase pasada, pues justamente, ¿no? En este sentido, pues este capítulo examina las principales fases del desarrollo motor. Hay muchísimas fases, hay muchísimo que investigar, que tratar, que entender de justamente la motricidad. En este caso vamos a hacer las fundamentales, aquellas que son, digamos, las básicas en el desarrollo del ser humano, eh, que analizaremos estas principales fases justamente del desarrollo motor, las reflejas o primitivas, las rudimentarias, las fundamentales y las especializadas, con un enfoque técnico y crítico que integra terminología científica, bases neurobiológicas y las aplicaciones comunicativas y lingüísticas relevantes para contextos educativos y clínicos en México. Es decir, se está haciendo un contexto en México. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos nacemos seres humanos y tenemos ciertas capacidades como la de caminar, como la de gatear, como la de correr, como la de brincar, es importante analizar estos estadios justamente en nuestro propio país, ¿no? Cómo vamos, cómo va la terapia del lenguaje, el desarrollo del lenguaje en el infante, por ejemplo, aquí en nuestro propio contexto, cómo los podemos ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Se pone especial atención a cómo las destrezas motoras interactúan con el desarrollo del lenguaje, la interacción social y la adquisición de competencias comunicativas, ofreciendo al lector herramientas para el análisis, la intervención y las investigaciones interdisciplinarias. Pues déjenme les digo que estas partes de la motricidad, posteriormente nosotros como docentes vamos a ver cómo les van a dar estas herramientas, uno, para el desarrollo del lenguaje definitivamente, dos, para esta parte de la interacción social que muchas veces lo dejamos de paso. Digo, y está bien, no todos somos amigueros, no todos tenemos muchos amigos, pero sí es importante que detectemos, bueno, por qué el alumno no está haciendo una interacción social, porque no le gusta, porque no quiere, o porque le está fallando por ahí estas etapas muy importantes de la motricidad del ser humano que no le permiten tener esta interacción social como los demás, ¿no? Y la adquisición, obviamente, de competencias comunicativas. Es muy importante el lenguaje desde que son bebés. ¿Se acuerdan que les decía, bueno, cómo dicen que tienen hambre? Y apretando el dedito, ¿no? Cómo dicen que ya no tienen hambre, etcétera, etcétera. El llanto, el apretar el dedito de papá o de mamá, eso ya nos empieza a hablar de este tipo de comunicación. Somos seres comunicantes, somos seres comunicativos, no existimos si no es a través de la comunicación. ¿Ok? Tenemos que expresarnos, lo mismo nuestros pequeñitos, nuestros jóvenes y nosotros como docentes tenemos que saber justamente, ¿no? Y abrir el conocimiento en este parteaguas de la motricidad. ¿Por qué? Porque implica no solo el aprendizaje cognitivo de mis alumnos, implica el desarrollo social, implica el desarrollo del lenguaje, implica
cómo se va a desarrollar en el ámbito educativo, en el ámbito formativo. Es decir, tiene muchos aspectos que nosotros como docentes los debemos de conocer. Si bien es cierto, no dominar al 100% porque bueno, van cambiando, cada vez hay necesidades educativas especiales diferentes, gamificadas, y empiezan a surgir otra serie de incógnitas para nosotros como maestros en la educación, pero bueno, es importante aprender al menos las que son más importantes o al menos las que son más evidentes, ¿ok? Etapas reflejas o primitivas. Las etapas reflejas comprenden los patrones motores automáticos presentes desde la gestación y predominantes durante los primeros meses de vida. Estos reflejos, como la succión, la búsqueda, ¿no? La presión palmar, moro y el enderezamiento automático se originan en circuitos subcortiales y tallo cerebral y son esenciales para la supervivencia y la organización neurológica temprana. Es decir, ¿qué nos dice esto hasta aquí? Bueno, voy a terminar de leer y ya les explico. Los reflejos primitivos permiten la adaptación inmediata al entorno, la succión y la búsqueda facilitan la alimentación. ¿Qué necesidad cubro con la succión y la búsqueda? Pues cubro la necesidad de la alimentación. La presión y el agarre preparan posteriormente exploración manual. ¿Qué necesidad cubre? Necesito saber en dónde estoy parado, qué es lo que hay a mi alrededor. Esta parte también tiene que ver mucho con la sobrevivencia. No sé si esto es, digo, voy a asemejarlo para que ustedes lo puedan entender. Cuando vamos a un país extranjero, por ejemplo, y no entendemos nada de nuestro contexto, no hablamos el idioma, por ejemplo, fuimos a Japón o a China o a Corea, estamos en estos países, no entendemos nada, no sabemos nada y empezamos a observar, empezamos a ver qué hay, empezamos a darnos cuenta y medio ubicar. Empiezo a sacar mi celular y mi traductor, ¿no? Para justamente, pareciera que no, pero es bueno, ¿cómo voy a sobrevivir aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Empiezo a palpar, a explorar. Esto me va a permitir tratar de sobrevivir en un mundo que yo considero en este momento hostil, no hostil como que me va a atacar, pero inconscientemente hostil porque no sé dónde estoy, no sé dónde estoy parada. Lo mismo pasa desde pequeñitos, ¿no? Y el reflejo moro indica el estado de integridad neurológica, que también está actuando mi cerebro, que también está actuando ante cualquier situación externa. Es importante porque ya se los decía yo a mis alumnos de psicología clínica, fíjense que muy interesante con ellos porque yo hablaba de las partes justamente de que conforman al cerebro. ¿Por qué el cerebro? Porque el cerebro es la parte, es el corazón básicamente de nuestro cuerpo humano, lo que nos dice cómo vamos a actuar, cómo aprendemos, cómo caminamos, cómo hacemos todo en la vida, cómo respiramos, lo lleva esta parte neurológica. Y si de algún momento, de alguna forma, estas cavidades neurológicas cerebrales están dañadas de alguna forma, por supuesto que vamos a tener mermas en el lenguaje, en la parte social, en las formas de aprender, etcétera, etcétera. Porque hablan justamente que predominan ya desde que estamos en el vientre de la madre. Pues bueno, déjenme les digo que hay un estudio que se realizó donde nos dicen que ya todo está determinado también desde el vientre de la madre. El bebé ya empieza eh, a tener ciertas características propias. Puede ser y si hay algún niño que necesita alguna necesidad educativa especial, habría que determinar, bueno, ¿por qué el niño no se está moviendo como se debe de mover? ¿Por qué el niño no tiene esta coordinación? Todo tiene que ver también desde el vientre de la madre. Nos hablaban bueno, la madre fuma, la madre toma, la madre tiene por ahí alguna situación de drogadicción. No, pues que no. Queda descartada. Bueno, entonces la mamá tiene por ahí algún problema congénito, tiene por ahí algún problema de aprendizaje, tiene por ahí en cuanto a la genética, no, pues tampoco nada. Bueno, la mamá se cayó, la mamá le pasó esto, etcétera, etcétera. Es decir, todo va a depender justamente del momento en el que estamos en el vientre de la madre, sí, pero también cómo nos desarrollamos en el vientre de la madre. Acuérdense, ¿no? Y que le pasó, iba muy bien, pero a la mami se le pasó el parto y entonces ya o se le acabó el líquido amniótico o de repente el bebé se quedó sin oxigenarse o sin oxigenar el cerebro más de un minuto. Todo eso va a influir para que justamente estas etapas de reflejo o bien primitivas en el infante tengan una merma importante y entonces eso no le permita más bien al niño que aprenda de la misma manera que los demás. Entonces habría primero que ver este tipo de situación. Y posteriormente dice, desde una perspectiva del lenguaje, la presencia y la integración adecuada de estos reflejos condicionan el desarrollo posterior de la respiración coordinada
el control orofacial y la regulación del tono postural, elementos imprescindibles para la emisión vocal y la articulación. Por ejemplo, una integración atípica del reflejo de succión puede relacionarse con dificultades en la coordinación de respiración, deglución y fonación, originando riesgos en la adquisición temprana de patrones fonéticos y prosódicos. Es decir, lo que me está diciendo aquí es que si el bebé no tuvo justamente no tuvo un reflejo de la succión, posteriormente puede ser que tenga dificultades en el habla. No es necesariamente, pero bueno, es uno de los ejemplos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que son, les iba a decir autistas, pero no, a ver, permítanme, que no necesariamente que son autistas, sino que, convulsionan? Se me fue ahorita el nombre, chicas. Ay, cómo no están presentes, ya me hubieran dicho. Presentan esta condición. Cuando me ve, le sube mucho la temperatura, empieza a tener convulsiones por los mismos niveles altos de temperatura que tiene. Cuando es por esta razón, no siempre se ve involucrado un deterioro neurológico en el infante. Por tanto, se puede ir desarrollando de forma constante, de forma gradual, cognitivamente hablando. Pero ¿qué pasa cuando empiezan ya a tener un cuadro repetido de convulsiones? Ay, ¿cómo se les llama esto? Esta enfermedad. Epilepsia. Empiezan a tener, fíjense, ¿no? Cómo podemos comparar una simple fiebre o un cuadro ya de epilepsia, donde se ha demostrado que de las convulsiones que tiene el infante, sí, sí se ve afectada esta parte neurológica, sobre todo en el habla, sí en la coordinación, sí en sí en la coordinación, perdón, pero también, sobre todo en el habla, les cuesta mucho, estos pequeñitos les va a costar mucho el poder hablar, les va a costar mucho el poder aprender a leer, aprender a escribir. Y son procesos que nosotros debemos entender justamente para saber, bueno, por dónde guiarnos o por dónde guiar a estos pequeñitos, qué actividades didácticas les puedo yo dejar a mis pequeñitos para que puedan aprender de la mejor manera. En esencia, como maestros siempre queremos que todos nuestros alumnos aprendan a la par y que todos nuestros alumnos aprendan a la primera, y cuando les diga, pero la realidad dista mucho de esto. Entonces, los pequeñitos aprenden según sus propias características, según sus propias etapas, si llevaron unas etapas primitivas o qué tanto lo llevaron o no a la práctica, ¿no? Independientemente, bueno, muchos me dicen, bueno, yo no le puedo dar pecho al bebé por X o Y razón, pero sí hacen esta parte de la succión a través del biberón, ya posteriormente algunos le dan el chupón, etcétera, etcétera, sí lo hacen. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pequeñitos que hay algo como que está muy de moda y la crianza, ¿no? Y la maternidad exclusiva y déjenme a mí ser mamá, donde le dan, ¿no? Con cucharas, le dan a beber la leche materna o la leche de fórmula, lo que sea, al bebé. No están practicando esta parte de la succión. Habría que hacer un estudio o revisar qué tanto les daña o no les daña justamente esta parte de la succión, ¿no? Que sobre todo se refleja en actividades como la coordinación. El hecho de que se coordinen tiene que ver con esta parte también de la succión, que nadie nos dice, que nadie nos comenta, pero bueno, al final del día está muy latente esta situación y nosotros como maestros debemos tener como, si bien es cierto, no es nuestra obligación, por supuesto, porque no somos psicólogos, no somos psicólogos clínicos y no tenemos por qué saber a lo mejor de las características propias del alumno, pero sí más o menos vislumbrar para que a lo mejor podamos platicarlo con mamá o con papá. Bueno, ¿por qué se traba tanto el niño? ¿O por qué se está cayendo a cada rato? ¿Por qué no coordina cuando yo lo pongo a hacer esta serie de actividades? Esta serie de actividades que yo les pongo en educación física o en estos 5 minutos de activación dentro o fuera del aula, esto me va a permitir saber un poquito de más de mis pequeñitos, de mis jóvenes, de mis niños, llámenle como quieran, en el nivel que ustedes quieran, me va a permitir saber, bueno, igual y no aprende no porque no quiera, o es hiperactivo y no igual porque quiera, sino porque por ahí hay algo que no le está permitiendo desenvolverse cognitivamente hablando en este rango que es de su edad.
¿Sale? Si bien es cierto, todos los alumnos se desarrollan de diferente forma, aprenden de diferente forma, pero sí hay ciertas características de qué edades a qué edades aprenden a hacer esto, de qué edades a qué edades aprenden a hacer el otro. Entonces, para nosotros es muy importante el que podamos identificar justamente lo que les pasa a nuestros pequeñitos para ver, bueno, qué le está fallando, ¿no? Pues le está fallando la fonética, le está eh, fallando la coordinación, ¿no? Le está fallando esto, bueno, ¿cómo actuó y a partir de qué? O si ya tiene un problema que se dio desde bebé y que obviamente posteriormente le fue afectando. Tampoco les digo que, ay, tenemos que saber si el niño convulsiona, si no convulsiona, si es epiléptico. Por eso, siempre al inicio del ciclo escolar, siempre les pedimos justamente su un una valoración médica y les preguntamos, ¿padeces algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, algún tipo de enfermedad o que ya esté diagnosticada? Bueno, ya los padres sabrán. Y si no, digo, al final del día nosotros podemos intervenir para decirle a papá o mamá, ¿sabes qué? En cuanto al lenguaje, siento que tu pequeñito o tu pequeñita se está atrasando para que ellos puedan también diagnosticarlo, ya sea con un psicólogo clínico, en psicología, ¿no? O referirlo directamente a un médico, no sé, ¿no? Un pediatra, algo habrán de hacer para ayudarlos a que aprendan de la mejor manera. No todos aprenden igual, pero al menos que puedan tener las características propias de la edad, ¿no? Por ejemplo, si el niño al año ya debe de saber gatear, que no se puedan brincar estas etapas, ¿no? Las etapas rudimentarias en este caso van a marcar las primeras formas de control voluntarios de movimiento que emergen aproximadamente desde el nacimiento hasta los 2 años. Es decir, de los 0 a los 2 años, los pequeñitos empiezan a tener ya un poquito más de un control voluntario de sus movimientos, desde, ¿no? Desde las manitas, desde mover los piecitos. Cuando de repente decían, es que si el bebé no se mueve o no tiene mucha actividad, te decían, no sé si han visto que le pones unos globos, está acostado el bebé o el infante, ¿no? Y le pones unos globos en sus muñequitas, unos globos que vas a inflar con helio y unos en sus piecitos. Y entonces el niño ven que empieza a moverse el globo y el niño involuntariamente, si tú quieres, empieza a mover los piecitos y sus manitas y empieza ya a controlar justamente esta parte del movimiento. Por eso hay que siempre estar como muy al pendiente, ¿no? Y hay muchas cosas ya que han salido, a lo mejor antes, los papás de antes ni por enterados y te movías porque te movías y bueno, ya no gateó, ya no importa, ¿no? Y nunca veíamos que a lo mejor eso dañaba esta parte cognitiva y de aprendizaje del infante posteriormente en el preescolar y por eso le costaba mucho trabajo el poder recortar, el hacer bolitas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta fase incluye hitos como el control cefálico, el volteo, la sedestación, el gateo, la bipedestación y los primeros pasos. Todos los movimientos iniciales del infante se dan de los 0 a los 2 años. Es un proceso de neurodesarrollo es clave en esta etapa, ya que implican la maduración de los circuitos cortiales y cerebolosos, la mielinización de las fibras motoras y la mejora en la coordinación intersegmentaria. Es decir, en este periodo me va a permitir que el cerebro empiece a madurar y su parte neurocognitiva empieza a tener estos desarrollos que son claves en la etapa del crecimiento y maduración del propio cerebro del infante. ¿Ok? Técnicamente, las habilidades rudimentarias se describen mediante parámetros de tonicidad, control postural estático y dinámico, práctica y refinamiento sensorio-motor. El control postural inicial es un prerequisito para liberación de las manos para explorar objetos, lo que favorece la praxis manual y la coordinación ojo-mano. Cuando le damos la sonaja y empieza ya el niño a coordinar y empieza a escuchar y empieza a coordinar la vista con la mano y empieza a ver. Y me dicen, bueno, maestra, es que a nosotros nadie nos lo enseña. ¿No? Muchas veces por eso siempre van los pequeñitos de 0 a 2 años al pediatra, donde el pediatra siempre dice, a ver, y le pasa la sonaja, ¿no? Y empieza a ver, y le pasa la luz, y tu niño ya se sienta, y tu niño, y le pone el dedito, ¿no? Al bebé, el pediatra o la pediatra para ver, ¿no? ¿Qué tanto los mueve? Y la pediatra, no sé si han visto, le pone sus deditos y trata de levantar al bebé para ver qué tanta fuerza ya empiezan a tener en las piernitas, en sus bracitos, y qué tanto se empieza a conectar el cerebro con esta parte psicomotora justamente del infante. Y si ve que no, bueno, ya podrá el pediatra adaptar o referir algún tipo de actividad que los padres tengan que hacer con el infante para tratar de desarrollar esta parte.
¿no? Por eso es muy importante porque ya empezamos, aunque ustedes no lo crean, ya desde ahí el niño ya aprendió muchísimas cosas, de los 0 a los 2 años ya aprendió a caminar, ya aprendió lo que es el movimiento de piernas, ya aprendió la coordinación. A ver, un pasito doy y luego el otro, y cómo me paro, y cómo le voy a hacer para no caerme. Ya es un proceso continuo que el infante va registrando en su cerebro y se forma de forma inconsciente, si tú lo quieres, y está ahí justamente este desarrollo. ¿Qué pasa? Cuando de repente vemos que el bebé ya está gateando, ya está caminando, ya empieza a tener estas sensaciones o experiencias donde le damos la esponjita o le damos el juguetito, le damos la llave para que apriete. Él empieza a buscar estas texturas, las empieza a diferenciar, ya sabe cuál es al toque, ya sabe cuál es, si se les da el biberón, ya sabe si es un juguete, ya sabe si es para qué sirven estos objetos de forma muy rudimentaria, si tú quieres, pero al final del día ya el alumno está, perdón, el infante ya está aprendiendo. Esto es una de las primeras etapas que existen dentro de la parte psicomotora del ser humano, ¿ok? Y a partir de esto, quiero compartirles también un video. Les voy a subir este texto para que ustedes, perdón, para que ustedes lo puedan revisar, ¿sale? Y a continuación, les quiero compartir también un video. Es importante de Jean Piaget, ¿no? Que nos habla también de por qué es importante esta parte de las experiencias que se van teniendo desde la infancia. Ok, les voy a dejar también el link en la clase para que lo puedan descargar, lo puedan ver las veces que ustedes quieran. ¿Vale? Jugando y haciendo, ¿no? Esta frase que ahora decimos de Ay, manera... Los niños aprenden jugando y haciendo, ¿no? Esta frase que ahora decimos de manera natural fue en su momento una idea increíblemente radical. Durante siglos se pensó que los niños eran adultos chiquitos y la forma de enseñarles cosas era a través de la repetición y la memorización. Pero todo esto cambió cuando entró en escena el psicólogo suizo Jean Piaget. Sus revolucionarias ideas sobre el desarrollo infantil y la importancia de enseñar de una manera adaptada siguen siendo pertinentes y tienen influencia en la pedagogía moderna. Fue el primero que estudió sistemáticamente cómo aprenden los niños. Y sus teorías los ven como pequeños científicos que están constantemente descubriendo, creando y recreando su realidad mientras aprenden conceptos más complejos. En este video te voy a contar cuáles son las 4 etapas del desarrollo cognitivo infantil que planteó Piaget y cómo las ideas de este biólogo cambiaron la educación. Jean Piaget nació en Suiza a finales del siglo XIX y desde chico su curiosidad por observar y entender su mundo eran palpables. A los 11 años publicó su primer artículo científico. De adolescente publicó trabajos sobre moluscos y para los 21 obtuvo su doctorado en ciencias naturales. Para los 1920 trabajó en un instituto en París con Théodore Simon y Alfred Binet, los creadores de las pruebas de inteligencia. Piaget se dio cuenta que las respuestas incorrectas que daban los niños en las preguntas de razonamiento lógico revelaban diferencias importantes entre cómo piensan los niños y los adultos. Así que se puso a investigar y usó algo llamado el método clínico. Les hacía preguntas abiertas a los niños y observaba sus reacciones sin imponerles respuestas o direcciones. Así Piaget dedujo que los niños acumulan conocimiento por medio de interacciones constantes con su entorno. Conforme crecen, los niños van construyendo esquemas o estructuras mentales para organizar el conocimiento, desde cómo mover su cuerpo hasta cómo pensar en conceptos abstractos. Cuando se enfrentan a un concepto nuevo, lo evalúan contra lo que ya saben y lo asimilan o crean nuevos esquemas para que quepa ese nuevo concepto. El libro Psicología del Niño, que Piaget escribió con su colaboradora Barbara Inhelder, sigue siendo un pilar importante en la educación moderna y en la psicología del desarrollo. Vamos entonces a las etapas del desarrollo cognitivo infantil que propuso Piaget. Son 4. La etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. Cada una marca los años en los que los niños normalmente desarrollan estas habilidades, pero son solo una guía. Parte de lo que creía Piaget es que cada niño crece y aprende de manera distinta. Y a grandes rasgos, cada una tiene un aprendizaje importante que cambia cómo percibimos el mundo.
En la etapa sensoriomotora, los niños experimentan el mundo principalmente a través de sus sentidos. Descubren el mundo a través de texturas, de sabores, de imitar sonidos y movimientos. Y lo más importante que aprendemos en esa etapa es algo llamado la permanencia del objeto. Es decir, comprender que las cosas aún existen, aunque no las veamos. Por eso es útil el juego de esconderse detrás de las manos y sorprender a un bebé, porque eventualmente aprenden que no desaparecimos. En la etapa preoperacional entran en juego los símbolos y el lenguaje. Aquí los niños son egocéntricos y aún no comprenden completamente que existen otras perspectivas que no son las suyas. Les gusta vestirse con disfraces, juegan con su imaginación y disfrutan los juegos de memoria y de secuencia. En la siguiente etapa, la de operaciones concretas, los niños comienzan a pensar de manera lógica sobre situaciones concretas, de cosas que pueden ver. Por ejemplo, que la cantidad de agua que hay en este vaso y en este es la misma aunque cambie la forma del vaso. De los 12 años en adelante es la etapa de las operaciones formales, donde desarrollamos la capacidad de pensar de manera abstracta y lógica, que es clave para el razonamiento científico. Entonces, la diferencia va más o menos así. En la primera etapa aprendemos que este pastel no deja de existir aunque no lo veamos. En la segunda aprendemos que este símbolo y la palabra pastel se refieren a la misma cosa. En la tercera podemos hacer ecuaciones matemáticas usando pedazos de pastel para representar fracciones. Y en la cuarta podemos resolver ecuaciones abstractas con fracciones sin tener que imaginarnos un pastel. Aunque Piaget no relacionó explícitamente sus teorías con la educación, sin duda su trabajo ha tenido un impacto profundo en la pedagogía. Por ejemplo, la idea de hacer a los niños parte activa y fundamental de cómo descubren y aprenden su mundo a través del juego, todo es legado de Piaget. Como él mismo resumió, todo lo que se le enseña a un niño se le impide inventarlo o descubrirlo. Pero como todo en la ciencia, las teorías de Piaget tienen sus limitaciones. Hay investigadores que creen que el desarrollo es más continuo y no en etapas tan marcadas. Otros cuestionan que Piaget no considera factores sociales, desde cómo aprendemos interactuando con otros hasta cómo nuestra comunidad puede cambiar cómo aprendemos. Por ejemplo, cómo descubren de manera diferente su mundo los bebés que van a espaldas de sus madres y los que tienen rienda suelta para jugar. O cómo se desarrollan los niños y las niñas a distinto paso, dependiendo cómo los tratamos o los separamos por su género. Estudios más recientes que sí consideran estas diferencias muestran que las etapas de desarrollo suceden en el mismo orden en muchas culturas, pero dependiendo del entorno cambian un poco las edades. Y también muestran que hay diferencias por cómo tratamos a los niños, por su color de piel o por su género. Aún con sus limitaciones, las ideas de Piaget sobre la psicología del desarrollo han tenido una enorme influencia en la psicología, la pedagogía y muchos salones de clases en todo el mundo. Si te interesan los Pues bueno, chicas, un poquito de lo que hablábamos, justamente de las etapas, de los periodos, porque es importante esta parte de la motricidad, qué pasa de los 0 a los 2 años, de los 2 a los 4 años, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra ahora sí su trabajo, maestras, y les voy a pedir, de una vez va a estar ya en la plataforma como tal, como tarea, para que ustedes lo puedan ir generando, maestras. Se los voy a poner aquí. ¿Y qué van a hacer? Pues van a hacer un video donde ustedes van a elegir al autor de su preferencia, con el que estén de acuerdo, con el que hayan podido revisar, y si no conocen ninguno, pues bueno, esa es la tarea, revisar estas teorías del aprendizaje a partir de de la motricidad fina, de la motricidad gruesa, de un autor. Van a agarrar un autor, me van a decir, ¿qué es lo que dice ese autor acerca del aprendizaje a partir de la motricidad? ¿Qué dice el autor del proceso cognitivo motor? ¿Sale? ¿Qué dice? Algunos ejemplos, cómo se lleva a cabo. Ok, este video lo vamos a presentar la próxima clase. ¿Sale? La duración, a ver, la duración de tu video debe ser de 3
a 5 minutos, ¿ok? Y abajo te voy a dejar el link de este video que acabamos de ver para que cuando lo quieras reproducir sin ningún problema lo puedas hacer y te puedas dar una idea o lo quieras volver a ver. Te dejo el link del video visto en clase, ¿sale? Para que cuando tú quieras lo puedas revisar, lo puedas tener a la mano. Sí, sí es este. Ok, y entonces, ¿cuándo lo vas a entregar? Bueno, tienes hasta el día 20 de febrero para entregar, para subir tu video y lo vamos, repito, lo vamos a estar revisando en la clase. ¿Vale? Mira, ya quedó la tarea. Video. ¿Qué dice el autor de tu preferencia acerca del proceso? ¿Qué dice el autor de tu elección acerca del proceso cognitivo-motor? ¿Ok? ¿Por qué estás de acuerdo con él? Explícanos cuáles son las etapas justamente que se manejan en cada etapa en cuanto a la motricidad, de qué nos habla, ¿ok? El autor que tú quieras, elígelo, el que más te guste. Si no has podido revisar, revisa por favor, haz una investigación justamente de eso y vas a subir tu video, por favor. Vuelvo a repetir, la duración de tu video debe de ser de 3 a 5 minutos. Te dejo el link ahí justamente en la tarea para que lo puedas revisar las veces que tú quieras, ¿sale? Y ya para el día sábado ya van a tener proyectadas sus calificaciones pertenecientes al primer parcial en la plataforma, ¿sale? Por cualquier situación yo siempre quedo al pendiente. Yo siempre quedo al pendiente, mándenme un mensajito o algo, estoy al pendiente, ¿sale? Por desgracia, vuelvo a repetir, no se puede en esta clase, pero quedo muy al pendiente de cualquier situación. Sin más por el momento, chicas, me despido y nos vemos la siguiente clase. Que tengan un excelente fin de semana.